Muy buenos días. Vamos a ver en esta introducción los conceptos básicos que nos llevan a trabajar con Machine Learning. Eh, Hay una serie de definiciones que nos llevan a pensar que a través de Machine Learning nosotros podríamos lograr el reconocimiento de patrones a través de la aplicación de diversas técnicas, de diversos algoritmos, como redes neuronales, a lograr la automatización y la utilización de la minería de datos para resolver un problema que también involucre inteligencia artificial. El aprendizaje automático, desde una perspectiva, dice: los datos que no se utilicen para dar una ventaja competitiva a las organizaciones, apoyando la toma de decisiones táctica y estratégica, en realidad pueden ser considerados basura. Ahora, la inteligencia artificial y sus métodos no son nuevos, ¿no? Se ha venido trabajando desde 1950 en los sistemas de inteligencia artificial y a partir de la década de los 90 se intensificaron ciertos trabajos con la habilidad de aprendizaje sin siendo necesario una programación explícita en este sentido. En la actualidad, estos redes neuronales han evolucionado de una forma tal que nos permiten que la máquina automáticamente pueda trabajar con sistemas supervisados y no supervisados, con redes neuronales, lo que se ha llamado, ha venido a denominar Deep Learning. ¿Cómo nosotros logramos que una máquina aprenda? Es decir, el training que le damos a una máquina. Perdón. En primer lugar, yo tengo que indicarle a la máquina qué características, por ejemplo, tiene el objeto, en este caso una manzana. Es de color rojo, es una fruta, es redonda, es comestible. Si es que fuera un logotipo, este es un logotipo redondo, no es comestible y es azul cielo. Bajo las características, si comparamos con la otra manzana, esta es una característica verde, es una fruta, es redonda y adicionalmente es comestible. Entonces, lo cual queremos decir que para nosotros poder desarrollar un modelo requerimos la alimentación y la retroalimentación, ¿no es cierto?, de los modelos. Entonces, tengo que diseñar un modelo capaz de que la máquina se entrene para luego analizar las predicciones que este modelo me produce. En general, el flujo es un conjunto de entrenamiento de datos etiquetados. Etiquetado significa que tiene una variable objetivo conocida y etiquetada. Y la predicción, que es un conjunto de valores con respecto a la variable desconocida. Para esto, nosotros tenemos dentro del entrenamiento, tenemos una variable etiquetada, tenemos el ingreso de valores, ¿sí? Las características de extracción, es decir, cómo se extraen los datos, se aplica el algoritmo de Machine Learning
Y para nosotros lograr predecir, tenemos la retroalimentación de datos, que implica escoger o definir de, de un conjunto de datos un 70% para input, 30% para predicción o retroalimentación. Sigue el mismo extracción de datos, la misma temática, y aquí se aplica un modelo de clasificación para lograr determinar cuál de ese grupo de datos nos ayudan en conjunto con las técnicas de modelado y los diferentes algoritmos aplicados, ¿sí? Lograr una predicción. Ese es más o menos en abstracto la predicción. Se ha venido trabajando sobre lo que es Machine Learning y se dice que este es un término que se escucha con mayor frecuencia debido al valor que proporciona al negocio. ¿Dónde podemos encontrar Machine Learning? En buscadores web, en redes sociales, en los correos electrónicos con detección de spam, en redes sociales con reconocimiento de rostros, perfilamiento, recomendaciones de amigos. En la medicina también hay modelos predictivos, enfermedades, secuencia genética. En el comercio, segmentación de clientes, generación de productos más personalizados. En Netflix, Amazon, iTunes, etc. Recomendaciones personalizadas a la medida. Cuando nosotros entramos a Amazon, ¿no es cierto? Y compramos, lo primero que dice Amazon es, se puede o sería recomendable que tú también compres estos productos porque hay otras personas que lo han hecho. Entonces, el sistema busca la compatibilidad de las compras y le ayuda al usuario para que defina eh, cómo eh, adquirir sus productos. Machine Learning es una rama entonces de la inteligencia artificial encargada de crear programas de software capaces de generalizar comportamientos a partir de datos recibidos. Entonces aquí vienen dos conceptos. Primero, aprender de la experiencia. Un programa puede ser capaz de aprender de la experiencia con una serie de tareas y una medida del rendimiento si el desempeño mejora con ejemplos, con E. Entonces, jugando al ajedrez, E es la experiencia de jugar con muchos juegos de ajedrez, T es la tarea de jugar ajedrez y P la probabilidad de que el programa gane el próximo partido. ¿Qué categorías tenemos? Entonces aquí definimos varias categorías de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, ¿sí? El aprendizaje no supervisado, semisupervisado y por refuerzo. Entonces dentro de esto tenemos la clasificación. Supervisado tenemos regresión, clasificación, y no supervisado lo que es agrupamiento, clustering, detección de anomalías y asociaciones. Esto como para tener una idea general. En cuanto se refiere al aprendizaje supervisado, las clases correctas del conjunto de datos de entrenamiento son conocidas. Entonces tenemos en relación al algoritmo se produce una diferencia en cuanto se refiere a la relevancia del código. Pues tenemos diversos tipos de datos que ingresan al modelo. Se entrena
se retroalimenta y aquí se aplica el algoritmo que produce el entrenamiento, la verificación manual que se puede dar y la producción de la nueva data o de la nueva predicción con respecto a los datos iniciales. Vamos a pensar que este es un sistema de predicción del clima. Entonces nosotros tendríamos toda la data inicial tomada de los sensores, ¿no?, provista. A partir de esta data, nosotros ¿qué hacemos? Primero modelamos, luego entrenamos al modelo, retroalimentamos, aplicamos técnicas y vemos cuándo es que va a producirse una lluvia, una tormenta, para ponerlo simple. Aprendizaje supervisado, por ejemplo, las secuencias de ADN con etiquetas binarias que indican si cada secuencia se centra en una zona de inicio, TTS, inicio de transcripción o no. Aquí tenemos lo que se denomina el set de entrenamiento y el set de prueba. Con el set de entrenamiento aplicamos el algoritmo. El modelo lo que hace es define, establece los diferentes algoritmos y tenemos en base a la retroalimentación, a la prueba, el algoritmo de predicción para definir, establecer el nuevo estatus de la data. ¿Por qué se caracteriza el aprendizaje no supervisado? Las clases correctas del conjunto de datos de entrenamiento no son conocidas, ¿sí? Entonces, tenemos los datos, tenemos nuestro algoritmo, los clusters o la clasificación, ¿sí?, y la producción de la data. El aprendizaje, por otro lado, semisupervisado, es una mezcla de los dos anteriores, ¿sí?, y se basa en la confidencia de análisis, parte con la intervención humana que realiza la entrada de datos para el análisis automático del modelo resultante. El otro es el aprendizaje por refuerzo, que permite al programa o agente de software aprender del comportamiento basado en la información que recibe del entorno. Este comportamiento se puede aprender de una sola vez o ir adaptándose paso a paso, ¿sí? Tenemos datos, los datos generales, tenemos datos de ejemplo, ¿sí?, el feedback que se da, el entrenamiento propiamente dicho, o la aplicación del modelo, acá el algoritmo y la producción de un algoritmo entrenado. Entonces, si queremos clasificar las técnicas, son no supervisadas y supervisadas. Para esto, también a partir de los datos de entrada, nosotros tomamos en cuenta que siempre vamos a tener nuevos datos, ¿sí?, para lograr, en primer lugar, retroalimentar al modelo y poder aplicar algoritmos que me permitan agrupar objetos, generar modelos predictivos, entre otras particularidades. Bien, entonces con esta breve introducción, pues vamos a pasar a la segunda etapa, ¿sí? La etapa de definición inicial de lo que es el aprendizaje automático. Aquí tenemos el marco genérico
de la terminología, que son las etiquetas. La etiqueta es el valor que estamos prediciendo, es decir, la variable en la regresión lineal simple puede ser un precio futuro del trigo, el tipo de animal que se muestra en una imagen, el significado de un clip de audios o cualquier cosa. Los atributos. El atributo es una variable de entrada, es decir, una variable X. Y un proyecto simplemente podría usar un solo atributo, mientras que otro más sofisticado puede usar millones de atributos, ¿no? Entonces depende de la necesidad. En el ejemplo de detector de spam, los atributos podrían incluir palabras de texto, de correo electrónico, dirección del remitente, dirección de quien recibe, hora del día, en cuando se envió, una frase, por ejemplo, determinada que venga incluida, por ejemplo, un truco increíble dentro del correo electrónico. Un ejemplo es una instancia de datos particular. Entonces, en la X se coloca la negrita para indicar que es un vector. Los ejemplos se dividen en dos categorías: ejemplos etiquetados y ejemplos sin etiqueta. Un ejemplo etiquetado incluye tanto atributos como la etiqueta, y esto significa separar directamente a las etiquetas y marcarlas para poder analizarlas a posterior. Los ejemplos etiquetados se usan para entrenar el modelo. En nuestro ejemplo de detector de spam, los ejemplos etiquetados serían los correos electrónicos que los usuarios marcaron como spam o no spam, ¿sí? Y aquí se muestra una tabla de conjuntos etiquetados. Un ejemplo sin etiqueta contiene atributos pero no la etiqueta, ¿sí? Es decir, le faltaría aquí la etiqueta. Los tres ejemplos sin etiqueta del mismo conjunto de datos no incluyen, por ejemplo, el valor medio de la casa. Una vez que el modelo se entrena con ejemplos etiquetados, se usa para decir la etiqueta nueva, ¿sí? Es decir, qué correos probablemente podrían ser calificados como spam o no. Un modelo entonces define la relación entre los atributos y la etiqueta. Por ejemplo, el modelo de detección de spam podría asociar de manera definida los atributos como es spam. Y el entrenamiento significa crear o aprender el modelo. Es decir, se le muestran los ejemplos etiquetados al modelo y se permite que aprenda gradualmente las relaciones entre los atributos y la etiqueta. Inferencia significa aplicar el modelo entrenado a ejemplos sin etiqueta. Es decir, se usa el modelo entrenado para realizar predicciones útiles en Y. Por ejemplo, durante la inferencia se puede decir cuál es el valor medio para los nuevos ejemplos que no incluyeron ese valor. En otras palabras, ¿cuál sería el valor medio de una casa? ¿Sí? Si nosotros tenemos ciertas características y valores como ubicación, número de dormitorios, los metros cuadrados de construcción, si tiene jardín, si no tiene jardín, cuál sería el promedio de esa casa, ¿sí? Bien. Regresión frente a clasificación. Un modelo de regresión predice valores continuos. Por ejemplo, los modelos de regresión hacen predicciones que pueden responder a preguntas como: ¿cuál es el valor de la casa en California? ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario haga clic en este anuncio? ¿Sí? El modelo de clasificación, por su parte, predice valores discretos. Por ejemplo, los modelos de clasificación hacen predicciones
que dicen, un mensaje de correo electrónico es spam o no es spam. Esta imagen es un perro o un gato. ¿Es una manzana o no es una manzana? ¿Sí? Entonces, esos aspectos son importantes a la hora de analizar esto. La terminología, si nosotros queremos analizar todos estos aspectos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros analizar el modelo de aprendizaje y cuáles de estas son verdaderas? Algunas etiquetas pueden ser poco confiables, ¿sí? Entonces, sí, indudablemente, depende de los datos o los conjuntos de datos que vengan. Algunas pueden estar marcadas como spam, otros como no pueden estar marcadas como spam. Si escogiéramos, se usarán ejemplos sin etiquetas para entrenar al modelo, ¿sí? Esto no es apropiado porque siempre tiene que haber algo que marque y que etiquete a los datos para poderlos clasificar. Las palabras del encabezado de asunto serán buenas etiquetas. Esto no es una buena cuestión porque es variable, ¿sí? Y podría generar atributos apropiados, pero no como etiquetas para poderlos identificar. Los correos electrónicos no marcados como spam son ejemplos de etiqueta. Esto en realidad, dada la etiqueta que es spam o no spam, cualquier correo que sea marcado como spam es un ejemplo pero sin etiqueta, ¿sí? Es decir, no se ha determinado, no se ha clasificado y más bien esto nos serviría para nosotros poder usarlo para una predicción apropiada. Vamos a ver entonces la regresión lineal. Es bien sabido que los grillos cantan con más frecuencia en los días de más calor. Es decir, durante varias épocas se ha estudiado el número de cantos de acuerdo a la temperatura. Mire, a medida que va subiendo la temperatura, el canto de los grillos sube. ¿Ok? Presentamos los datos. La representación muestra que la cantidad de cantos de temperatura aumenta. Y si nosotros trazamos una línea acá, vemos la dispersión de los datos en relación a una tendencia general. Ahora, ¿cómo se expresa esta relación de datos? A través de la ecuación y igual a mx más b, donde y es la temperatura, m es la pendiente, x es la cantidad de cantos por minuto y b es la intersección. Según las convenciones de aprendizaje automático, la ecuación para un modelo puede escribirse como y' igual a b más w1x1. Y' es la etiqueta predicha. B es la ordenada de la intersección con Y. En alguna parte se hace referencia como W sub 0. W sub 1 es la ponderación del atributo 1 y corresponde a la pendiente que se indicó anteriormente. X1 es el atributo de una entrada conocida. Es decir, para nosotros predecir la temperatura, para inferir la temperatura y eso 1, se agrega un valor a X1 en este modelo. Los subíndices W1 y X1 indican modelos más sofisticados que se basan en atributos de valor, ¿sí? Por ejemplo, un modelo que se basa en 3 atributos sería y' es igual a b más wx1 más wx2 más wx3.
aquí tenemos 3 atributos que se están tomando en cuenta para el trabajo de predicción. Entrenar un modelo simplemente significa determinar qué valores correctos se encuentran para las ponderaciones y las ordenadas al origen de datos. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo constituye un modelo al examinar varios ejemplos e intentar encontrar un modelo que minimice la pérdida. Esto se llama minimización del riesgo empírico. La pérdida de la penalidad de la predicción, esto quiere decir, una pérdida es un número que indica qué tan incorrecta fue la predicción con respecto a un solo ejemplo. ¿Sí? Entonces en la figura 3 se muestra el modelo del lado izquierdo con variaciones, pérdidas altas, y aquí esto implica que hay una tendencia y aquí hay una diferencia, dispersión de valores o distorsión con respecto a la predicción adecuada. Estas son las predicciones, ¿sí? La flecha roja representa la pérdida, en la izquierda tenemos pérdida alta y acá tenemos pérdida baja en el modelo a la derecha. Hay que tomar en cuenta que las flechas rojas son mucho más largas que la derecha. Es un modelo mucho más acertado, por lo tanto. Pérdida al cuadrado. Una función popular es el square difference between label, es decir, la predicción, la diferencia en media al cuadrado. Y menos y prima al cuadrado. El error cuadrático medio, entonces, es el promedio de la pérdida al cuadrado de cada ejemplo, representado por esta ecuación. Y menos predicción al cuadrado cuando x toma dos valores de x y hasta un valor x determinado. La predicción, entonces, es un ejemplo de que x es el conjunto de atributos, como ejemplo temperatura, edad, éxito para aparearse, que el modelo usa para realizar predicción. Y es la etiqueta, como ejemplo cantos por minuto, en el caso de los grillos. Y predicción es el atributo de las ponderaciones y las ordenadas al origen, en combinación con el conjunto de atributos. D es un conjunto de datos que contiene muchos ejemplos que son pares x, y n es la cantidad de ejemplos en D. Esta es una de las formas, ¿sí? De cálculo de práctica, de la pérdida. ¿Ok? Entonces, nosotros presentamos el concepto de pérdida. Entonces, ¿cómo un modelo reduce la pérdida de manera iterativa? Se va iterando para bajar esa pérdida y lograr una aproximación a un modelo que sea más adecuado. Pues hay diferentes aspectos, por ejemplo, nosotros tenemos el aprendizaje
a través de juegos infantiles, como ejemplo cerca o encontrar un elemento escondido, ¿sí? Este juego del objeto escondido es primero determinar dónde posiblemente podría estar un objeto, y esto se hace el símil con la adivinación. Por ejemplo, una probabilidad o una adivinación inicial que es W1, donde W1 va a ser 0 y es una tendencia porque esto puede ser real o no puede ser real, ¿sí? Y se espera que el sistema indique cuál es la pérdida. Luego volvemos a adivinar, es decir, damos otro valor, otro peso, sea 0,5, y vemos qué tan acertado es ese valor o lo que nosotros dijimos, o qué tan acertado es el lugar que nosotros dijimos con respecto al objeto escondido. En realidad, si juegas este juego correctamente, se puede estar más cerca. Entonces, ¿cuál es el verdadero truco? Encontrar el mejor modelo posible para predecir algo. La figura nos dice, entonces, tenemos varios atributos. El modelo para predecir, ¿ya? A través de esto se infiere. ¿Qué significa inferir? Realizar ciertas predicciones, es decir, a partir de eso, ¿cómo se ajusta este modelo? Esta es la idea. Calculamos la pérdida, ¿sí? Entonces la pérdida va a implicar la diferencia entre lo predicho y lo que realmente es o debe ser justo como predicción. En otras palabras, la desviación entre lo predicho y lo que es real. Entonces, por eso dice, se actualizan los parámetros y se genera o se ingresa una etiqueta para realizar este cálculo de la pérdida, ¿sí? Este enfoque iterativo lo vamos a partir con la ecuación de modelo, que es y' p más w1 x1, que son que es la ecuación básica a través del cual utilizamos la regresión lineal. Los valores de inicio son importantes: b igual a 0 y w igual a 0. Si el primer valor es igual a 10, entonces vamos a tener, mire, claro, y' es igual a 10, y la parte de cálculo de pérdida que usará el modelo va a irse ajustando. Y' la predicción del modelo, y la etiqueta correcta corresponde a los atributos x. Finalmente, se actualizan los parámetros y aquí el sistema examina la pérdida que genera B y B1 y simplemente traza valores para determinar la evaluación de las etiquetas. El aprendizaje continúa iterando hasta que el algoritmo descubre parámetros del modelo con la pérdida más baja posible. ¿Ok? Entonces ahí podemos hablar de convergencia, de entrenamiento y de pérdida. Reducción de la pérdida o descenso de gradientes. El diagrama contiene afirmaciones que se pueden decir que tienen que necesariamente actualizar sus parámetros y por lo cual es necesario reemplazar esta solución con algo más sustancial. Entonces dice, vamos a ver cómo calculamos la pérdida de valores de W1 para el tipo de regresión.
ok, entonces vamos a tener la pérdida versus los pesos, que se representa a través de esta curva. Los problemas convexos tienen un mínimo, es decir, un lugar en que la pendiente es exactamente cero, y ese mínimo es donde converge la función de pérdida. Acá examinamos que es útil el descenso de gradientes. Entonces vamos a verlo. Tenemos un punto de partida, ¿sí? Aquí tenemos un gradiente negativo hasta evaluar el siguiente punto. Entonces, para evaluar el algoritmo de descenso de gradiente se agrega una fracción de la magnitud con respecto al punto de partida. ¿Okay? Y tenemos por otro lado la tasa de aprendizaje. A partir del vector de gradiente se tiene un uso de los algoritmos de descenso que multiplican la gradiente, conocida como tasa de aprendizaje. ¿Sí? Si la magnitud de la gradiente es 2,5, la tasa de aprendizaje es 0.01 y el algoritmo de descenso de gradientes tomará el siguiente punto, 0.025. Por otro lado, hay hiperparámetros que son los controles que los programadores ajustan en los algoritmos de aprendizaje automático. A veces se pasa mucho tiempo ajustando la tasa de aprendizaje y esto hay que manejarlo de manera apropiada, ¿sí? Porque si se elige una tasa de aprendizaje muy pequeña, el aprendizaje llevará mucho tiempo, pero tampoco podemos tener una diferencia muy grande, ¿sí? Que exceda un valor mínimo. Entonces hay que tener un equilibrio entre estos para llegar a un punto eficiente de control. Para nosotros optimizar la tasa de aprendizaje, entonces tenemos diferentes tasas de aprendizaje y esto va a influir dentro de lo que es el trabajo de aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, ahí tenemos entonces dice, el descenso de gradiente está tardando demasiado en alcanzar la pérdida mínima. La tasa, consecuentemente, debe subirse, ¿no? Ahí está. Fíjese. Entonces hay que ajustar la tasa hasta llegar a este punto de control. ¿Sí? Ahí llegamos, pero ajustando la tasa de aprendizaje a un 0.30.
al mínimo. Entonces, un lote es una cantidad total de ejemplos. Entonces, en general, se tiene a partir de esto varios conjuntos de datos que pueden tener miles o millones de datos. Pero estos conjuntos de datos en la generalidad tienen inmensas cantidades de datos. Es probable que estos conjuntos de datos nosotros tomemos muestras al azar, ¿sí? Ahí puede haber redundancia en esto. Entonces, lo importante es ver una gradiente correcta dentro de esos datos. Y esto se muestra a través del descenso de gradiente estocástico que lleva a la idea de los extremos, ¿sí? El término estocástico indica que el ejemplo se compone de un lote al azar. Dentro de esto tenemos un mini lote que es el equilibrio entre un lote completo y un mini lote que entre 10 y 1000 ejemplos de esa gran cantidad de datos tomadas al azar. ¿Ok? Vamos a realizar un ejercicio de pérdida. Si nosotros accedemos a la siguiente dirección, vamos a realizar un ejemplo vamos a tener acceso a este simulador. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos data, diferente tipo de data, como queremos visualizarla. Tenemos la tasa de aprendizaje, el tipo de algoritmo que vamos a utilizar, si hay una regularización, la tasa de regularización y el tipo de clasificación, que son, puede ser regresión o clasificación. Entonces, por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es ver una tasa mínima promedio, por ejemplo 0,03, a partir del cual nosotros vamos viendo cómo la pérdida, el test de pérdida se va ajustando y se van poco a poco modificando a través de los sistemas de predicción las diferentes opciones que tenemos para este sistema de redes neuronales, en este caso está utilizando clasificación, realiza una predicción. Veamos con regresión qué es lo que sucede. De igual manera, hay un análisis de la predicción y los puntos tienen una tendencia y un sombreado aquí, un sombreado naranja y un sombreado azul. Si nosotros queremos, podemos ir viendo la tasa de aprendizaje para ver qué es lo que sucede, cómo se va generando la data. Tenemos X1 y X2, tenemos la, si se quiere, la retroalimentación con respecto a esto y las diferentes formas como podemos nosotros visualizar la data. Fíjense que aquí tenemos datos naranjas con fondo naranja y
datos naranja con fondo azul. Los datos naranja con fondo naranja están bien predichos. Los datos naranja con fondo azul no tienen una predicción y viceversa con los otros. Si nosotros subimos una preferencia a una tasa de aprendizaje de 3, vemos que sustantivamente hay un cambio drástico en lo que es la alimentación y la presentación de la data, ¿no? Una tasa de aprendizaje con clasificación. La tasa de pérdida se va ajustando subsecuentemente y vamos viendo cómo va variando esto en función de los datos de la aplicación de las diferentes algoritmos. Y aquí podemos ver las variables, las predicciones, mejor dicho, que están bien realizadas, las que no están bien realizadas desde diferentes ópticas. Ya, entonces eso quería que ustedes puedan revisar. Aquí tenemos la forma de visualizar y trabajar con esto. Desde esta óptica nosotros tenemos la posibilidad de ir probando nuestros modelos. Bien, entonces vamos a ver la tasa de convergencia. La tasa de convergencia trabaja a partir de un conjunto de datos. Por ejemplo, podemos decir es spam, no es spam, árboles sanos frente a árboles enfermos, y el objetivo de la mayoría de los ejercicios es ajustar los hiperparámetros para crear un modelo que clasifique correctamente, separe y distinga el valor de la etiqueta de otro. Se debe tener en cuenta que la mayoría de conjuntos de datos tienen cierta cantidad de datos inconsistentes, es decir, no todos los datos son válidos. Entonces, acordémonos ahí que tenemos la posibilidad dentro de la definición básica, tenemos extracción, que es la toma de datos, transformación, que es la necesidad de poner en un esquema básico, transformar para que pueda ser ingestada la información. Podemos ponerle un formato JSON y luego la carga para poder posteriormente procesarse. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos el ejercicio de Playground. Si ustedes acceden a esta dirección, ¿sí?, van a ver que existe un ejemplo que está desarrollado en base a redes neuronales, en el cual podemos ir variando la tasa de aprendizaje. Vamos a hacerlo desde cero. Ya, pues podemos ir variando la tasa de aprendizaje para que se vaya viendo cómo se ajusta el test de pérdida. Tenemos aquí que podemos aplicar clasificación o podemos aplicar el algoritmo de regresión lineal. Si
ustedes miran naranja, puntos naranja, con fondos naranja, está bien predicho, o sea, hay una predicción adecuada. Fondos naranja con puntos azules, entonces la predicción no es apropiada, no es justamente apropiada. Y si vemos fondos azules con puntos azules, entonces los puntos de esos tienen una predicción apropiada. Podemos ir subiendo la tasa para ver qué pasa, cómo varía. Mira, ahí podemos ir viendo cómo varía la distribución de la pérdida. Igualmente es más rápido, y en este caso ya lo vemos de una manera más animada, cómo va variando la dispersión y la predicción en base a dos alimentaciones que tenemos de redes neuronales, ¿sí? En cuyo caso este ejemplo nos da la posibilidad de trabajar con redes neuronales, que es una técnica de construir programas para el aprendizaje. Está basado en la pérdida mínima y cómo simulando el pensamiento humano. Primero se tiene una colección de neuronas que son creadas para trabajar de manera conjunta y permite enviarse mensajes unos a otros. Próximo, la red se solicita resolver un programa de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la red neuronal que está diseñada para el testeo. Aquí tenemos entonces consecuentemente cada parte que se incluye en la visualización del ejemplo, ¿no? Cada punto azul representa un ejemplo de la clase de datos, por ejemplo, árbol sano o árbol enfermo, el anaranjado. Y el color de fondo, predicción del modelo, donde se deben encontrar los ejemplos de ese color. El fondo azul, alrededor del punto azul, significa que el modelo está prediciendo correctamente, ¿sí? Al inverso, el fondo anaranjado alrededor del punto azul significa que el modelo no está prediciendo correctamente ese ejemplo, y así sustantivamente, ¿sí? Entonces se tiene capas ocultas y esto está realizado en TensorFlow para poder comprender cómo se trabaja. Vamos a ver el siguiente paso. Dice, al realizar el descenso de gradientes de un conjunto de tamaño grande, ¿cuáles son los siguientes tamaños de lotes que tienen más probabilidad? Un lote completo, un lote pequeño o incluso un lote de ejemplo SGD. Entonces, precisamente, realizar un descenso de gradientes en un lote pequeño o un lote de ejemplo es más eficaz que hacerle un lote completo. Es decir, encontrar la gradiente de un ejemplo es mucho más económico que de millones de ejemplos. Para garantizar una buena muestra, el algoritmo recoge el lote pequeño al azar en cada iteración. Bueno, en este instante vamos a ver un video que nos explica cómo trabaja TensorFlow y vamos a sacar algunas conclusiones. TensorFlow es una plataforma de desarrollo de modelos de aprendizaje automático. Además, tiene un uso mucho más general en codificación como marco de trabajo informático general basado en gráficos.
Una de las operaciones simples de TensorFlow es la página de API en tensorflow.org. También hay marcos de trabajo complejos que facilitan las tareas comunes. La API de estimadores de TensorFlow permite crear modelos de redes neuronales. Aquí podemos ver, por ejemplo, se importa la librería TensorFlow, se aplica la clasificación y el modelo de entrenamiento para luego posteriormente realizar las predicciones. Entonces aquí podemos ver la plataforma completa para la compilación de modelos de aprendizaje automático TensorFlow. Tiene varios kits de herramientas. En primer lugar, la API de alto nivel orientada a objetos, las bibliotecas reutilizables comunes, es compatible con Python, por lo tanto va a interactuar con Python y con C++, y cada kernel se define para que funcione en una o más plataformas, CPU, GPU o TPU. También se puede usar las APIs de nivel superior para especificar arquitecturas predefinidas como regresiones lineales o redes neuronales. Entonces aquí podemos ver que TensorFlow consiste en dos componentes: el buffer de protocolos de grafo y un tiempo de ejecución que ejecuta el grafo distribuido. Estos dos componentes trabajan de manera similar a Python y al intérprete de Python. Tal como se implementa en hay algunas plataformas de hardware para ejecutar este código, y TensorFlow permite ejecutar el grafo en diversas plataformas. Vamos a ver el buffer de protocolo de grafo como lo tiene TensorFlow. Entonces, para trabajar con esto nosotros importamos el paquete, creamos el uso de tensores y la aceleración de GPU. En primer lugar, realizamos la importación de TensorFlow para la ejecución de la librería. Los tensores, esto básicamente es un array multidimensional similar a NumPy, ¿sí? En cada objeto tiene su figura, y el TF de TensorFlow puede residir en el acelerador de memoria o el GPU y ofrece varias operaciones como add, mul, el inaf, inversa, etcétera, que consume el TF de TensorFlow. Estas operaciones convierten automáticamente a código Python. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se expresan estas instrucciones. En la compatibilidad con NumPy, convierte entre TensorFlow y NumPy cada array, ¿sí? Luego viene la aceleración de GPU. Algunas operaciones o muchas de las operaciones son aceleradas usando GPU como aporte para el desarrollo de esta función. Sin ninguna anotación, automáticamente decide si usa el CPU o el GPU para esta operación. ¿Ok? También se genera los device names, que propiamente califica un string para definir un tipo de dispositivo, hosting, contenedor para
el tensor. Este nombre puede identificar redes y generalmente requiere la ejecución distribuida del programa TensorFlow. Se refiere, el Explicit Device Placement se refiere a cómo los operadores individuales se asignan para la ejecución. Cuando no es explícito, TensorFlow automáticamente decide cuál dispositivo y qué operación ejecutar en ese dispositivo. Si se necesita, las operaciones pueden ser explícitas en cada dispositivo de acuerdo al contexto que se maneje. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en CPU, con este realizamos una generación uniforme de valores, y aquí utilizamos el matmul. Si es que necesitaríamos datasets para construir dentro de un modelo, tenemos el TF dataset, que es precisamente diseñado para la construcción de datasets reusables y piezas o modelos de entrenamiento que se requiere. ¿Sí? Si necesitamos crear un dataset, podríamos utilizar cualquiera de estas, un source, luego tomamos una parte con el slice, y luego el text line dataset o TRF para trabajar con los datos. Luego podemos trabajar con transformaciones y finalmente el desarrollo de iteraciones utilizando una sentencia simple que incluye un ciclo for para o bien trabajar con los elementos o bien archivarlos dentro de un archivo. Ok, las capas. Si se trabaja a alto nivel con la API en redes neuronales, se tiene que realizar la importación respectiva tanto de las librerías como de TensorFlow para poder trabajar de manera apropiada. Esto se verá más adelante las capas, pero sobra decir que las capas nos van a permitir definir apropiadamente la diversidad de datos y poder trabajar con modelos compuestos. ¿Sí? Esta es la forma como podemos trabajar en diversos casos. También podemos trabajar con el entrenamiento definido. El entrenamiento definido de acuerdo a las variables que nosotros podemos utilizar y diferentes modelos de aprendizaje automático que van a permitir realizar predicciones de acuerdo a lo que requiramos. Volvamos al caso de la predicción del clima. En ese caso nosotros vamos a tener que hacer un análisis, ver, distribuir, cargar los datos, limpiar y luego utilizando por ejemplo Python realizar un modelo que me permita generar un modelo. En un modelo lineal tenemos varios pasos a seguir. Primero definir el modelo,
definir la función de pérdida, obtener los datos de entrenamiento, ¿sí? Y correr el modelo para optimizarlo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la definición del modelo? Son clases que nos permiten a nosotros establecer la forma como trabaja nuestro modelo, desde donde toma valores, tal vez valores randómicos si queremos generarlos, el definir la pérdida, es decir, acordémonos, nosotros tenemos una línea base y a partir de esa línea base podemos tener datos aproximados, no aproximados, y entonces eso nos permite ajustar nuestro modelo de predicción. Obtener datos de entrenamiento, ¿sí? Eso también se le puede hacer con una curva gaussiana, con una fórmula gaussiana que permita generar los datos. Antes del entrenamiento podemos realizar una visualización para ver cómo están las entradas, las salidas, ¿sí? Y también definir el ciclo de entrenamiento, porque nosotros aquí vamos a tomar en cuenta la gradiente en orden descendente, y con esto podemos utilizar el Train Optimizer, que nos va a permitir optimizar el entrenamiento, manejar el gradiente y también analizar el decremento incremento de los valores, ¿sí? Entonces eso es importante a la hora de trabajar con los modelos.